Fijémonos pues que ya tenemos determinados todos los factores que influyen en el cómputo de la velocidad de presión en newtons por milímetro cuadrado, por ejemplo. Si cambiamos de unidades, consulten la ecuación, ya que la ecuación estará en la normativa, la encontrarán en métrico imperial, en unidades imperiales o bien en sistema internacional. Básicamente lo que se modifica es este primer coeficiente. Vemos pues que para cada altura podemos escribir la ecuación y en kilopascales, es decir, en kilonewtons por metro cuadrado, podemos describir las presiones que van variando a lo largo de la altura. Fijémonos, el primer parámetro, K sub z, es el que estaba tabulado y que era variable con altura. El K sub zt vamos a considerar en el ejemplo que no existen irregularidades, pues para no complicar más el ejemplo, y es igual a la unidad. Y el factor de direccionabilidad, que va a ser igual a 0,85. Cuando se tiene en cuenta pues en el main, cuando se está calculando fuerzas de viento para el main wind force resisting system. Si estuviéramos calculando pues otro tipo de estructuras, este coeficiente de direccionalidad podría modificarse y ser diferente a 0,85. Y ya hemos pues descrito anteriormente que vamos a considerar una velocidad básica de viento igual a 49 metros por segundo. Para pues pasar de newtons por metro cuadrado a kilopascales, a kilómetros por metro cuadrado, vamos a dividir por 1000. Así pues obtenemos estos valores. El procedimiento de cálculo sigue con la determinación de la presión de viento, que fijémonos que depende de z, es decir, de la altura, y depende del factor de presión externo y el factor de presión interno de viento. La velocidad de presión, variable con la altura, interviene en el sumando de presión exterior y en el sumando de presión interior vamos a considerar la velocidad de presión evaluada en h y que por tanto será constante con la altura. Fijémonos también que interviene en el cálculo de la presión el factor de ráfaga, que si el edificio es flexible será G sub F, si el edificio es rígido será igual a G. En tal caso, nuestro edificio es rígido igual a 0,85. Deberemos de evaluar el coeficiente de presión que está tabulado y finalmente recordemos que el factor conjuntamente el G, coeficiente de presión interior, era igual a más 0,18 y menos 0,18. Por tanto, de todo el procedimiento, ahora lo que nos queda es determinar el coeficiente de presión. Y así ya podremos calcular las presiones de viento a aplicar en la envolvente del edificio. Aquí en los apuntes les presentamos la tabla correspondiente al apartado 27.4.1. Fíjense que pues para conocer el coeficiente de presión tenemos coeficientes de presiones para el wall, para las fachadas, y tenemos coeficientes de presión para cubierta. Fijémonos que si en fachada estamos en windward wall o leeward wall o side wall, es decir, en barlovento, sotavento o presión lateral, entonces debemos de conocer el parámetro L entre B, que según la nomenclatura estoy dibujando en planta la edificación. Si consideramos esta dirección de viento, la L es la dirección paralela al viento, por tanto 25, y la B es la dirección perpendicular a la dirección considerada, por tanto B sería igual a 75. Evidentemente, si consideramos viento en la dirección ortogonal, entonces B valdrá 25, L valdrá 75. Con lo cual esto hay que tenerlo presente. Dicho esto, pues
se calcula el coeficiente L entre B, H entre L, todos ellos conocidos, y ya podríamos conocer los coeficientes de presión, tanto para paredes como para cubierta. Fíjense que independientemente de este factor, el coeficiente de presión valdrá 0,8, es decir, siempre el coeficiente de presión será igual a 0,8. En el leeward wall, como tenemos una relación L entre B igual a 0,33, entonces estamos en esta fila y el coeficiente de presión vale menos 0,5. Atención con el error, porque este factor es menos 0,5. En el sidewall, independientemente de L entre B, será igual a menos 0,7. Por tanto, cuando el viento incide por aquí, estas fachadas laterales considerarán un coeficiente de presión igual a menos 0,7. No lo tenemos representado en este esquema porque únicamente se representa la cara de barlovento, de sotavento y la succión de viento del tejado, de la cubierta. Y bien, para la cubierta existen otros parámetros, otros coeficientes de presión determinados aquí en esta tabla. Fíjense que si el viento sopla normal a la cumbre y para un ángulo de cubierta mayor a 10 grados, entonces aplicaría esta primera parte de la tabla. Nosotros nos encontramos en la segunda parte de la tabla, donde tenemos una pendiente 0, por ser un edificio. Estamos aquí. Tenemos una relación de H entre L superior a la unidad. Fíjense que H entre L vale 1,2. Por tanto, nos encontramos en esta zona de la tabla. Y entonces nos indican que entre 0 hasta H medios, es decir, entre 0 y 15 metros, porque H vale 30, es decir, entre 0 y 15 metros, de aquí a aquí, donde estos son 15 metros, entonces el coeficiente de presión valdrá dos valores. Por un lado valdrá menos 1,3 y por otro lado valdrá menos 0,18. Fíjense que lo hemos escrito. Este sería el menos 1,3 que queda afectado por un factor de corrección en base al área, es decir, cuando la superficie es superior a 92,9 metros cuadrados, que es el caso, podemos aplicar un factor de reducción de 0,8 al 1,3. Por tanto, 1,3 por 0,8 son los 1,04 y en negativo indicando succión de viento. Y a la vez hay que considerar otra hipótesis de viento considerando que hay una succión de menos 0,18. Y esto es para el ámbito desde la fachada de barlovento hasta los H medios, que son 15 metros. Y más allá de 15 metros hasta la fachada de sotavento, vamos a considerar menos 0,7 y menos 0,18. Y por tanto la interpretación es la que hemos escrito en este esquema. Habrá que considerar dos modelos, dos situaciones de cálculo con estos coeficientes de presión. En un caso correspondería al menos 1,3 por 0,8 de 0 a 15 metros y el resto con un coeficiente de presión de menos 0,7. Y vamos a considerar otra situación en la que existe una succión de viento igual a menos 0,18. Así pues vemos que se hace imprescindible la utilización de alguna herramienta informática que nos ayude a organizar la información, puesto que hay muchas cargas y muchas hipótesis. Nosotros pues hemos introducido las formulaciones en una hoja de Mathcad donde tenemos todas las hipótesis y que a continuación en los siguientes vídeos vamos a comentar.